Hola a todos, bienvenidos a junio 2020, bienvenidos a esta lectura mensual del mes de junio. Y bueno, como siempre, espero que estén muy bien. Yo estoy bien. Todo parece que se está moviendo, pues como siempre, ¿no? Siempre se está moviendo como debe moverse. Somos nosotros que a veces no nos movemos ahora sí con la corriente de lo que está sucediendo. Pero bueno, este mes tenemos tres cartas como siempre. Si es la primera vez que estás viendo este video, bienvenido, bienvenida. Y son casi siempre lo que hago son tres cartas. La primera carta es la situación general del mes, son las letras hebreas y a veces pongo también algunas otras tipos de tarot para complementar la lectura. La carta del medio es la carta, digamos, del consejo que nos dan la sabiduría de las letras hebreas. Y la tercera sería el resultado, sí, como el estado de vibración que alcanzamos, o la frecuencia, o el estado del alma. Eh, Sorprendente, porque también yo me conecto con Ari y mis guías. Y también me dan, digamos, un poquito de información más allá de lo que me dicen las letras. O sea, las letras, digamos, son una forma de mejorar a lo mejor mi percepción y mi intuición para poderles eh, transmitir un mensaje. Eh, Como decía, sorprendente porque este mes tenemos Aleph final como la carta del mes. Y esto, digamos, yo lo interpreto de dos maneras. O la primera cosa que me viene es una, que hay un ciclo que se termina. Y cuando pregunté si había un ciclo que se termina, sí. Es un ciclo que se cierra, se completa, algo que empezamos más o menos en noviembre del año pasado. Entonces, si piensan en noviembre y les viene algún tema en su vida, probablemente estemos hablando sobre todo de eso, aunque normalmente estas lecturas no tienen que ver solamente con un tema específico o con detalles específicos, como no son personales, sino hay que cada quien un poco escuchar a su intuición y ver qué es lo que nos viene eh, a nuestra mente, sobre todo la primera cosa que viene a la mente, sin pensar. Entonces, al final nos habla de este ciclo que se cierra, que empezó en noviembre del 2019 y que es obviamente una integración. Una integración, después vamos a ver que está muy claro, es una integración de lo que se llama, bueno, de la energía masculina o de la energía sagrada masculina o de la parte, ahora sí, que nosotros llamamos masculina, pero obviamente en la fuente no existe esta categorización o clasificación de la energía, es simplemente una expresión de la fuente o de Dios, ¿no? No hay una etiqueta al respecto. Pero bueno, nosotros le llamamos la energía masculina. Entonces, la energía masculina integrada, la energía masculina consciente, que se llama también, no es como el, el masculino divino o sagrado, esa es la parte que estamos integrando. Y de hecho, el mes pasado, o hace como 2 semanas, en el curso de las letras hebreas, y por ahí también creo que en el final del mes pasado, hablamos, no, creo que en mitad de mayo, hablamos otra vez de esta energía y volvió a salir y volvió a confirmarse. Estamos integrando esta energía. Es también como si de la energía masculina estuviéramos purificando la parte que estuviera desconectada de la energía femenina y del ser consciente que son una totalidad, ¿no? Que esta energía femenina y esta energía masculina forman parte de una unidad. Esa es la integración. Y no como que soy energía masculina y aquí, como dicen en México, mis chicharrones truenan, ¿no? Solamente lo que digo yo es lo que importa y todo lo demás está, digamos, fuera de mí, eh, no tiene ningún valor, o etcétera. Entonces, vamos a ver esta integración, pero la vamos a ver dentro de nosotros y observaremos, o, digamos, en contraste, observaremos lo opuesto afuera, ¿no? Entonces, en el mundo probablemente vamos a ver mucho más división, incluso indiferencia, ¿no? Y Aleph nos llama también como a
a enfocarnos o a enfocar cualquier tarea, cualquier esfuerzo, cualquier comunicación que hagamos con la gente con la que tengamos que comunicarnos alrededor de nosotros, que sea realmente en pos de una integración, de una unión, no a separar, porque obviamente ese es el impulso del amor de Aleph. Aleph es la última carta, ¿no?, del viaje de este, sí, de este viajero, digamos, que emprende este viaje a través de las cartas de la creación y de la cábala, y al final, digamos, encuentra Aleph, porque realmente es la integración de todos estos planos, del plano terreno y del divino. Entonces, sobre todo cuando es Aleph final siempre representa un ciclo mayor. Obviamente siempre estamos digamos, como llegando a ciclos y empezando nuevos y cerrando unos anteriores, pero Aleph final hace este hincapié es como el final del viaje de los viajes, haz de cuenta, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de un viaje interior, eh, y bueno, eso es lo que nos trae Aleph. Ahora, Yod, por otro lado, es la carta que viene como eh, como el consejo. ¿Y Yod qué nos dice? Yod es la carta que hablábamos, creo que a mitad de mayo, hablábamos de la carta que es el divino masculino o el masculino consciente, digamos. Entonces por eso les decía que Aleph habla de completar ese ciclo, ¿no?, del divino masculino, del divino sagrado, o del sagrado masculino, perdón. Y entonces eh, podríamos pensar qué aspecto, qué aspecto de mi ser, por ejemplo, lo puedo identificar como masculino, ya seas hombre o mujer, no importa, o qué aspectos de mi ser los puedo identificar como masculinos. Y también podría a lo mejor preguntarme si, si estos aspectos realmente están alineados con el amor, o así como los pienso están alineados con el amor, o con la conciencia de que existe la unidad y no la separación. Eh, por otro lado, por ejemplo, Yod nos llama a reconocer esa inspiración divina. Yod es el chakra de la coronilla, ¿no? Eh, y en esa chakra de la coronilla, como ven, por ejemplo, es la letra más pequeña y es la letra que, digamos, no baja más allá de la línea de la escritura. Está arriba de la línea de la escritura, incluso arriba de la línea superior de todas las letras. Eh, y entonces, realmente es una representación muy clara de la chispa, de la inspiración divina, por ejemplo, antes de encarnarse de cualquier modo. O sea, es como la inspiración totalmente amorfa, ¿no? Es el número 10 también, por ejemplo. Entonces es uno. Entonces es esa inspiración, son 10 los sefirots, por ejemplo, también es importante. Y esta es como la inspiración pura, purísima, sin ningún tipo de forma, ningún tipo de apego de ningún tipo. Entonces es como la semilla divina que entra en el vehículo de la conciencia humana para poder ser expresada en una forma, ¿no? Para poder crear una forma. Entonces, es a lo mejor también poner atención qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucede en este mes. Para mí, cuáles son esas inspiraciones, qué es lo que me trae Yod, qué es lo que me está inspirando, eh, qué es lo que me está diciendo esa conciencia crística, esa luz divina a mí. ¿Cómo la podemos reconocer? Son dos cosas. Una, normalmente son o ideas que te vienen, obviamente cuando tu mente está en silencio, por ejemplo en una meditación. Normalmente estas ideas son tan veloces que tu mente, o sea, tu proceso mental no podría construirlas. Es realmente como es como un flash
es como un flash que viene en tu mente y se prende rápido y en una fracción de segundo en, tienes toda la idea. No es como, no, o sea, el proceso mental normalmente es mucho más lento, estás pensando una cosa, luego vas a otra, pero es mucho más eh, maquinoso, es mucho más, sí, tiende a ser mucho más complicado. Esto es realmente como un flash que viene. Y la otra característica, por ejemplo, de una inspiración divina también es la sensación. ¿Cómo te sientes después de sentir una inspiración divina? Casi siempre, inspiración divina no estoy diciendo que, digamos, ya no estamos en el 1500 y entonces solamente los escogidos les sucede eso. A todos nos sucede todo el tiempo, a ti todo el tiempo. Tienes inspiraciones que vienen de tu ser superior todo el tiempo. Simplemente es saber escucharlas, saber identificarlas y para poder también discernir cuándo actuar y cuándo no. Pero estas, como decía, estas inspiraciones te hacen sentir bien, te hacen sentir mejor, te hacen sentir eh, más feliz, te hacen sentir tranquilo, te hacen sentir con más paz, te hacen sentir más amoroso contigo mismo, con los demás, con la vida que estás llevando. Es simplemente algo que te ilumina, realmente ilumina tu vida. Entonces, así la puedes reconocer. Obviamente, un juicio no es una inspiración divina. Jamás. Nunca hay un juicio. El juicio es una cuestión humana, es algo que hemos aprendido y que está en el colectivo, pero eso no es una inspiración divina. Entonces así la podemos reconocer. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Y esa es la última carta. Nos lleva esto a Reish. Y obviamente tiene mucho sentido también esta carta, porque Reish es como dejar la racionalidad, dejar el mental, dejar el orgullo también, ¿no? El pensar que la mente tiene todas las respuestas, que nuestro ego también que, digamos, se refuerza con las estructuras mentales, tienen la respuesta de todo y es hacerle caso a eh, hacerle caso a esta inspiración para poderla poner después a través de la gracia, a través de este Aleph, que es el corazón, eh, digo que es sí, es el chakra del corazón, y poderlo poner en práctica. Entonces, Reis nos llama realmente a, a escuchar esa inspiración y probablemente esa inspiración va a ser casi como en contradicción, nos va a parecer un poco loca, va a parecer que está como realmente mal y que no, porque no es lo que normalmente pensaríamos que fuera la respuesta, ¿no? Probablemente, si estamos hablando de algo que sucedió en noviembre, de un ciclo que se cierra desde el mes de noviembre, probablemente es un tema también a nivel personal que viene desde el mes de noviembre, que está gestándose desde el mes de noviembre, y no acaso noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ok, nos falta un mes más y sería casi 9 meses. Sí. Eh, ok. Entonces, como decía, Reish es abandonar esa rigidez mental. Abandonar esa rigidez mental o abandonar ese pensamiento que no nos ayuda a abandonarnos a la voluntad divina. La voluntad divina es una inspiración divina y como decía, no es que no vaya a aparecer el ángel del cielo y te va a decir, ahora debes ir a predicar la palabra de Dios. No sé, no es así, o sea, es una cosa mucho más sencilla incluso en cosas de todos los días. Eh, Poner atención, meditar sirve mucho. Hay muchas formas de meditar, hay miles de formas de meditar, incluso hay meditaciones dinámicas, que es en movimiento, que nos ayudan también como a la gente que no puede estar quieta mucho tiempo. Yo tuve un periodo, por ejemplo, que no podía estar así como sentado mucho tiempo. Entonces, una meditación dinámica, eh, incluso caminando o haciendo algún tipo de movimiento, es útil para este tipo eh, de personas. Entonces, encuentren su tipo de meditación. Lo que es conveniente a veces es probar muchas y ver cuál realmente es la que te ayuda a calmar la mente, a silenciar la mente para poder entonces escuchar esa otra, eh,
energía, esas palabras más sutiles y para poder recibir, porque básicamente todas las respuestas, como siempre hemos dicho, están adentro, esa parte que desciende, digamos, esa luz que desciende, esa chispa divina, no es que esté afuera porque pertenezca a otra eh, persona, es simplemente una manera de hablar, pero está dentro de nosotros, quiere decir también dentro de nuestra propia conciencia. Entonces, podemos escucharla y tener esa respuesta este mes. Espero que pasen un mes muy, eh, muy lleno de inspiraciones y muy lleno de gracia también de la mano de Aleph, por ejemplo, que es, hay una meditación que hicimos también en el curso de las letras hebreas de esta última semana, donde realmente Aleph cambia la experiencia del corazón y del cuerpo y de la vida que estamos viviendo en muy poco tiempo. Entonces simplemente enfóquense en el corazón, respiren enfocándose en el corazón y traigan a su conciencia también esta letra. Eh, Simplemente la intención sirve para poderla traer en su vida y vean qué sucede. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima vez. Bye bye.